Bienvenidos a la casa del Señor. Espero que hayan tenido una bendecida semana. No sé si se ha fijado, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Siempre hay algo de qué quejarse. Amén. Durante la semana. A veces, ¿verdad? Es difícil para nosotros mirar el otro lado de la moneda. No sabemos cómo el Señor a veces está trabajando en nuestras vidas y nos da, ¿verdad? Nos da muchos retos a veces y no sabemos. A veces estaba leyendo, ¿verdad? En mis devociones el libro de Romanos, y estaba diciendo Pablo que él se gozaba en sus necesidades, dice, en sus enfermedades, ¿cómo se dice en español? Sí, enfermedades, algo así. ¿Cómo? Como algo que no está, a lo mejor enfermedades también cabe, pero dice que en tribulación se gozaba y en luchas y en pruebas, porque ahí el poder del Señor, ¿verdad? Se hacía, se perfeccionaba. Y es difícil, ¿verdad? A veces a nosotros nos gusta ser fuertes por nosotros mismos, sacar, tener conclusiones y respuestas para todo rápido, ¿verdad? Esa es la vida perfecta de nosotros, pero um, el Señor nos pasa por lugares en donde no somos fuertes, nos pasa por problemas en donde no somos fuertes, donde no sabemos. ¿Para qué? Para que confiemos en Él, porque ahí es donde Él se glorifica, en las flaquezas, ¿verdad? En la debilidad de nosotros, en la incapacidad de nosotros. Cuando nos sentimos incapacitados, ¿verdad? Es entonces ahí es donde el Señor trabaja. Otra de las cosas, ¿verdad? A nosotros nos gusta a veces que el Señor conteste, pero rápido, que las cosas pasen rápido, ¿verdad? Pero a veces el reloj del Señor es bien diferente al reloj de nosotros. A veces Dios nos muestra carácter, ¿verdad? A través de problemas, a través de enfermedades, a través de circunstancias, ¿verdad? El otro día estaba escuchando un pastor, ¿verdad? Predicar y decía que dice, ¿verdad? Que una hermana de la iglesia se le iba a morir, se estaba muriendo su papá, ¿verdad? Y estaba agonizando y llevaba rato el Señor y no, porque uno de sus hijos, todos eran cristianos y uno de sus hijos estaba descarriado, ¿verdad? No sé si estaría en drogas o no, ¿verdad? Pero estaba descarriado. Y, y dice que llegó la hermana, ¿verdad? Ahí con su papá y estaba pues agonizando el Señor y no se miraba que estaba descansando. Y dice que nomás le agarró la mano y le dijo ella, papá, le dijo, no te preocupes, te prometo que no voy a dejar de orar por mi hermano hasta que el Señor lo alcance. Y dice que nomás le hizo eso y le apretó la mano y el Señor expiró, ¿verdad? Ah, Se murió en paz. Era lo que él necesitaba escuchar, que su hermana le prometiera que no iba a parar de orar por su hermano hasta que él lo salvara. Y luego dice el pastor, ¿verdad? Que la hermana vino a él cuando le platicó esa historia. Le dijo, pastor, tengo una muy buena noticia. ¿Cuál es? Dice que mi hermano acaba de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y ya dice, oh, pues buenísima noticia, ¿verdad? Y ya le contó la historia y le dice, ¿y hace cuánto que murió tu papá? Dice, en 1948. Pero contestó el Señor, ¿verdad? Yo creo que no fue una cosa fácil. No estaba en el reloj ni en la agenda de la hermana, ¿verdad? Pero fue fiel y el Señor le alcanzó. Y recuerde que lo que vale es la eternidad. Y y a veces así nos pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos resultados rápidos en nuestros problemas o respuestas rápidas, pero el Señor sabe su tiempo. Me imagino que esta hermana desarrolló un hábito de oración, ¿verdad? Que no solamente le ayudó a salvar a su hermano, sino a ella misma le ayudó a que llevar una vida mucho más saludable espiritualmente, al llevar una vida en oración. No sé si se ha fijado usted, pero la oración cambia nuestras vidas. Cuando tenemos el hábito de orar y cuando simplemente usted mírelo, los días que usted puede orar, los días que se levanta más temprano a orar,
su día va más relajado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no oramos? Como que las presiones, ¿verdad?, del mundo nos hacen que nos desenfoquemos. Y eso es una de las cosas que los apóstoles hacían y que nosotros debemos aprender en nuestras vidas a adaptar, ¿verdad? Recuerden que los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no copiaron el Nuevo Testamento y decían, oh, mira, aquí dice que Pedro se levantó, déjame levanto. No, ellos no lo tenían. El Nuevo Testamento se escribió por lo que ellos estaban viviendo. ¿Y qué fue lo que el Señor les enseñó si no tenían el Nuevo Testamento? A orar. Y eso es lo que ellos hacían, oraban, y por esa comunión que tenían con Dios, fue por eso que el Espíritu Santo los usó de la manera que los usó, ¿verdad? Terminamos el libro de Juan, vamos a empezar el libro de Hechos el día de hoy. El libro de Hechos trata, ¿verdad?, de un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es no es alguien inferior a Dios o a Jesucristo. Es la misma naturaleza que Jesucristo, la misma naturaleza que el Padre. Es el que actúa en nosotros, ¿verdad? Vamos a orar para poder entrar al libro de Hechos en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias por tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, así como nos has ayudado a ir a través del libro de Juan. Espíritu, te pedimos que tú seas el que interprete la escritura, Señor, lo que quedó escrito, así como inspiraste a los apóstoles, Señor, a escribir estos libros, que así nos hables a nosotros personalmente, individualmente, Señor. Yo no conozco la vida de mis hermanos, ni quiero conocerla, Señor, pero tú los conoces, Padre. Tú los conoces en el aspecto más íntimo en el que ellos necesitan, Señor, y que nadie de nosotros le podemos ayudar. Padre, por esa intimidad, Padre, te pido que ahí les hables, ahí les restaures, ahí les levantes, Señor. Ahí los hagas fuertes, Señor. Ahí los hagas comprender, ahí les des crecimiento, Padre, en la intimidad de ellos contigo, mi Dios. Te doy gracias por ellos, Señor, y todos los que escuchen este mensaje a través de los tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos, el capítulo 1, ¿recuerdan en dónde terminamos? Puede abrir su Biblia. El libro de Hechos es el que sigue después del libro de Juan. Estar acá arriba y buscar libros es lo más difícil que se puede imaginar en el mundo. El libro de Hechos ya lo hubiera encontrado desde cuando, pero como estoy acá arriba, no lo hallo. Ya lo encontré. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Hay iglesias que dicen que, ¿verdad?, se basan en algunos versículos donde dice, tú crees que Dios es uno, ¿verdad?, como dice en Santiago. La palabra Y, ¿verdad?, es unidad. Hay perfecta unidad en Dios, ¿verdad?, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace el trabajo en nosotros. ¿Qué trabajo hace? Nos purifica, nos transforma, nos dirige, ¿verdad?, nos restaura. El Espíritu Santo se puede contristar, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo que muere en nosotros se pone triste. También nos guía, ¿verdad? En cierta ocasión los discípulos querían pasar por cierto lugar, Pablo, ¿verdad?, y dice que el Espíritu Santo se los prohibió pasar por ahí. Entonces, porque ellos tenían esa comunión con Dios a través de la oración, estaban receptibles a la voz del Espíritu Santo. Sabían cuando Dios les estaba hablando de esa manera. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, y nos recuerda acerca de todo lo que hemos aprendido de las cosas de Dios, porque dice que Él escudriña, dice, hasta las cosas más profundas de Dios para discernirnoslas a nosotros. Vamos a leer voy a leer del 1 al 12 y después vamos a interpretar. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No sé si me pueden dar poquito volumen. Gracias. El escritor de este libro, no sé si alguien sabe quién es el escritor del libro de Hechos. El escritor del libro de Hechos es Lucas. El Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dice, no sé si se fija cuando empieza el tratado de Lucas, ¿verdad? Del Evangelio. ¿Quién era Lucas? Era un médico, ¿verdad? Era un médico de sus tiempos. Estudió medicina en Grecia, ¿verdad? Y era médico griego, pero era israelita, ¿verdad? Entonces, y se cree que él estuvo, que creció en la casa de Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Teófilo se cree que era un oficial romano de alto rango. Aquí fue cuando el evangelio, ¿verdad?, empezó a llegar a niveles altos en la sociedad, ¿verdad? Teófilo era una persona, no saben qué es, pudo haber sido un juez, pudo haber sido un gobernador, pudo haber sido un prefecto, alguien que tenía mucho poder. Entonces, porque se cree que Lucas estudió bajo el cuidado de Teófilo, pero aún no eran, Teófilo no era creyente, ¿verdad? Entonces le dice, si se fijan en el Evangelio de Lucas, cuando dice todo lo que, ¿verdad?, todo lo que pasó con Jesucristo, dice en el primer tratado: oh excelentísimo Teófilo, le dice. No sé si aquí se fija, cuando usted va a la corte, le dice a los jueces, ¿cómo le dicen your honor? En español, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Honorable? Sí, entonces tenía que dirigirse de esa manera. Aquí en el segundo tratado, en el libro de Hechos, ya se deshizo de la palabra honorable, ¿verdad? Solamente le dice: oh Teófilo. Se cree, ¿verdad? Los comentaristas piensan que del tiempo de que escribió Lucas al tiempo que escribió Hechos, Teófilo ya era cristiano. Y como dice la escritura, si conocimos a alguien en el pasado conforme a la carne, ya no los conocemos así, sino que ahora los conocemos en el Señor. Ya eran hermanos en Cristo. Eso es lo que ellos se creen, de que si es cierto, o sea, es posible, pero en realidad no lo sabemos. Teófilo quiere decir, ¿verdad? Su nombre quiere decir amigo de Dios. Y le dice, ¿verdad? En el primer tratado te hablé de acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Le enseñó todo el evangelio a Teófilo, ¿verdad? Dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo estuvo apareciéndose, ¿verdad?, a los discípulos. Dice en una ocasión, ¿verdad?, que se apareció hasta 500 personas a la vez. Entonces hubo muchísimas pruebas. Dice que había pruebas indubitables, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando llegó con Tomás y le dijo: mete en mi mano tu dedo y tu brazo en mi costado, y no seas incrédulo, le dijo, ¿verdad? Entonces le está ahora platicando esto. Dice:
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús se les siguió apareciendo, les dijo: espérense a todos aquí en Jerusalén, dice, porque van a recibir la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa del Padre? El Espíritu Santo. No tenían idea los discípulos de qué era esta promesa, ¿verdad? Estaban a punto de saber lo que era la promesa del Espíritu Santo. Cuando apareció en el libro de Juan, miramos, ¿verdad?, que estaban todos dentro, encerrados en el aposento alto, y a puerta cerrada les apareció Jesús. Y dice que les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Hay tres formas en las que trabaja el Espíritu Santo en tu vida. La primera, ¿verdad?, se conoce como el para, que quiere decir que va contigo. El paracleto, ¿verdad?, es la palabra griega. De ahí agarramos nuestra palabra, ¿verdad?, paramédicos. Para quiere decir que a un lado, paralegal, ¿verdad? Entonces, después está la palabra en, que cuando el Espíritu Santo está en ti. Y después está el epi, que quiere decir está sobre de ti, que quiere decir el derramamiento o la llenura del Espíritu Santo. La gente allá afuera tiene el para. La gente afuera, el Espíritu Santo les redarguye de pecado, porque esa es su obra. Dice que va a ser enviado para redarguir de pecado. Cuando tú hablas la palabra de Dios, aunque tú no mires, el Espíritu Santo está hablando por ti y está redarguyendo a las personas. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo sin que tú te des cuenta. Ese es el trabajo de Él, ese es el para del Espíritu Santo. Cuando la persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo entra, entonces ya está en el en, ¿verdad? Y cuando la persona, ¿verdad?, no sabemos cuándo, cuando Dios bautiza a las personas o el Espíritu Santo los sumerge, ¿verdad? Cuando Dios los sumerge en el Espíritu Santo es cuando empieza la obra en tu vida, ¿verdad? Comienza ya no eres la misma persona, ¿verdad? Te mudas a otra persona. Cuando pecas te duele, procuras alejarte de lo que no le agrada a Dios. Todo eso es cuando ya has nacido de nuevo. Eres otra persona, ya no eres el de antes. Es cuando el Espíritu Santo ya está dentro de ti y tienes ese derramamiento dentro de ti. ¿Por qué si el Espíritu Santo está afuera, ¿verdad?, está para, o es el paracleto, ¿por qué tememos evangelizar a la gente? ¿Se ha preguntado eso? Pensamos que la gente de allá afuera no se va a interesar, pero no nos recordamos lo que dice Romanos 8:20. Dice: porque Él sujetó a toda la creación en futilidad o en vanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú debes de saber como cristiano que todas las personas allá afuera tienen un vacío en el corazón. No importa dónde viven, no importa cómo se visten, no importa qué manejan. Hay un vacío en su vida que no puede ser lleno por nada. Cuando los apóstoles salían a evangelizar, salían a hablar de Jesús, iban con esa valentía, ese poder, ese conocimiento de que sabían que tenían algo mejor para ofrecerles. Que la vida de ellos, sin conocerlo, sabían que llevaban una vida en miserias, una vida miserable, que iban atrás, ¿verdad? Iban como los conejos siguiendo solamente ¿cómo se llama? Carrot. La zanahoria. Van siguiendo la zanahoria solamente. Y se levantan todos los días a seguir la zanahoria y nunca la alcanzan. Y cuando alcanzan la zanahoria, ven otra zanahoria mejor. Y ahí van atrás de la otra zanahoria y no pueden llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque dice que Él sujetó a la creación en futilidad. Dice: ¿para qué? Para que esté sujeta en la esperanza. O sea que sujetó a todos tus amigos, a todos tus primos, a toda tu familia. Los sujetó a que tengan una esperanza. Y cuando tú les hablas a ellos del Señor, el Espíritu Santo está ahí redarguyendo, va a hacer algo. Dice la palabra de Dios que su palabra no regresa vacía. Causa efectos. A veces la gente es dura, ¿verdad? Y causa un efecto a veces para mal, que parece uno, ¿verdad? Dice uno: híjole, mejor ni le hubiera dicho, porque se endureció más. ¿Recuerdan a Faraón? Cuando iba Moisés y le hablaba y le decía: hey, el Señor dice que dejes ir a mi gente. Y Dios le estaba dando la oportunidad a Faraón de que se arrepintiera y los dejara ir.
Pero Faraón se rehusaba, ¿verdad? Se endurecía y decía, no, 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 no. Es más, de mañana en adelante van a tener doble trabajo, overtime, sin pagar, ¿verdad? Los puso a trabajar el doble. No había overtime, no les pagaban, ¿verdad? Eso nomás es una chistosada que dije. Ellos trabajaban solamente para comer. Y les dobló el trabajo. Y me imagino que Moisés, si no conociera a Moisés, a Dios hubiera dicho, híjole, ya mejor ni me voy a parar allá. Ya no me van a poder ni ver ni en pintura estos porque les está yendo peor. Pero eso era lo que Dios quería hacer. Dice, entre más les hablaba, las maravillas de Dios se iban a manifestar más fuerte. Cada vez más fuerte, más fuerte y más fuerte. Y Moisés quiso agradar a Dios, quiso creerle a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios les podía brindar una vida mejor. Así nosotros cuando hablamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, sabemos que Dios les puede brindar una vida mejor. El otro día, ¿verdad? Me ponía a razonar yo en esto y decía, ¿por qué a veces tiene uno se siente uno incapaz de compartir, ¿verdad? A veces, si a nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación, dice, a través de ti, a ti te dio Dios el ministerio de reconciliar a la gente a Dios. Así que cuando tú estás afuera, ¿verdad? Cualquiera que es el ministerio que nos dio el Señor es reconciliar a la gente a Cristo. Sin importar cómo se ven, sin importar qué edad tienen, sin importar, ¿verdad? Si tienen formas mejores de vivir o no. El Señor ama al mundo y tiene una salvación, ¿verdad? Para ellos. Entonces, cuando Jesús les dijo, ¿verdad? Que entra al aposento y les dice, reciban el Espíritu Santo y sopla, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo y es por eso que pudieron obedecer, ¿verdad? Les dijo que estuvieran en Jerusalén y estuvieron en Jerusalén, ¿verdad? Dice el verso 5, dice, les dijo que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días más. Eran 40 días. 10 días más y van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿En el día de qué? Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pente o Pentateuco o Pentágono? 5, ¿verdad? Entonces, 50 días después de la muerte de Jesús, que fue la Pascua, se celebraba esta fiesta, ¿verdad? De Pentecostés. Es cuando cayó el Espíritu Santo en Jerusalén y se estremeció toda esa ciudad, ¿verdad? Sabemos lo que pasó, vamos a tratar de traer para la próxima. Cuando está en el capítulo 2, no sé hasta dónde vamos a llegar hoy, pero lo que pasó es remarcable, ¿verdad? Porque se cumplió la fiesta que celebraban los judíos por tanto tiempo, se cumplió en vida real. Dice, Juan los bautizó, ciertamente, dice, con agua. ¿Qué quiere decir bautismo? El bautismo es para el perdón de los pecados y quiere decir sumersión, ¿verdad? Dice que Juan los sumergió en el agua, pero hay algo que Dios quiere hacer con ustedes. Los va a sumergir en el Espíritu de Dios. ¿Cómo sales del agua? Empapado, ¿no? Así quiere Dios. Dentro de no muchos días ustedes van a estar empapados en el Espíritu de Dios. Dentro de no muchos días. Dice el libro de Mateo, ¿verdad? Que serán bautizados, dice, con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué con fuego? Porque era necesario que se hiciera una obra nueva. ¿Y qué hace el fuego? El fuego purifica los metales. ¿Verdad? Cuando se hacen espadas, ¿verdad? En ese entonces se hacían ollas, ¿verdad? Cualquier cosa, y se ponían en el horno, ¿verdad? En el fuego. Todo el calor hacía que todo lo que era impuro, ¿verdad? En ese metal saliera a la superficie. Y ese es el fuego, ¿verdad? Que dice, es el que nos va a purificar, nos va a hacer en un instrumento para el Señor. Dice
el número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos, ¿verdad?, conocían el Antiguo Testamento. Y mucho hemos hablado de esto, del reino del milenio, ¿verdad? Hay una profecía que no se ha cumplido y que yo espero personalmente con ansiedad, ¿verdad? Es el reino prometido al Mesías sobre la tierra. ¿Y qué va a pasar en esos días? Dice, ¿verdad?, casi todo el Antiguo Testamento, que Jesús reinará, dice, sobre toda nación, básicamente sobre todo el mundo. Y como ellos estaban en este entonces, ¿verdad?, bajo el poder de Roma, ellos querían saber, ¿verdad?, si iban a restaurar. Pero lo que no sabían, que Jesús estaba más interesado, que Dios estaba interesado en el reino de los cielos primeramente, en que hubiera un cambio en los corazones, en que fueran salvos, y no tanto en razones, ¿verdad?, de su nación. Dice: pero recibiréis, el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice Jesús: en vez de preocuparse de cuándo voy a restaurar el reino, sepan esto: ustedes van a recibir poder. La palabra poder es la palabra dinamos, ¿verdad?, de donde recibimos nosotros la palabra dinamita. Dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice: y me serán testigos. La palabra testigo ahí griega, ¿verdad?, es mártires. Y me van a hacer mártires, van a recibir poder para ser mis mártires, dice. Y van a hablar de mí, y van a ser mis testigos en todo Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para entregar tu vida a Dios, necesitas estar convencido. Nadie entrega algo de valor si no está convencido. El Señor decía que iban a estar tan convencidos que iban a dar su vida por Él. Tanto así, no podían hablar a otra cosa. Dice, ¿verdad?, el libro de, no sé si en Romanos dice: y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, dice, a ustedes también los levantará. ¿A qué se refiere? Los apóstoles eran ciertas personas. ¿Recuerdan a Pedro cómo era? Pero cuando vino el Espíritu Santo cambiaron a otras personas totalmente diferentes. Jesucristo recibió el pecado del mundo y murió, ¿verdad? Se dice que algunos comentaristas dicen que cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?, piensan ellos que en ese momento el pecado de todo el mundo estaba sobre su cuerpo. El pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Nuestros pecados estaban ahí presentes, ¿verdad? Y tenía que ser sacrificado. Y ese cuerpo, como dice Romanos 7, ¿verdad?, condenó Dios al pecado en el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo estaba lleno de pecados cuando murió. Y estando lleno de pecados ese cuerpo, Dios en su gracia lo levantó. Y dice: y si ese Espíritu que estuvo que levantó a Jesucristo cuando tenía todos los pecados sobre su cuerpo, está en ustedes, a ustedes también los levantará. Nunca había visto de esa manera, que el cuerpo de Jesucristo tenía todos los pecados y aún con eso fue levantado. Esa era la gracia de Dios. Dice el verso 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Después de que les dijo Jesús: no se preocupen, esténse aquí, y van a ser investidos de poder, y van a ser mis testigos en todas las partes del mundo. Y ellos obedecieron, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? El Señor fue levantado. Después parece que las personas que estaban a los lados eran ángeles, ¿verdad? Y le dijeron: así como lo vieron irse, así va a regresar. No está hablando del rapto, ¿verdad? Está hablando de su segunda venida. El rapto nosotros le vamos a recibir a Él en el cielo, pero su segunda venida Él va a bajar. Dice que con 10,000 de sus santos, ¿verdad? Vamos a venir con Él al reino del milenio. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahí estaban, ¿verdad? Dice como 120 personas. Eso sí lo dice el siguiente versículo, ¿verdad? Y dice que perseveraban en oración y en ruego. Ahora, ¿podemos hacer ruegos nosotros en nuestra oración? Claro que podemos hacer, pero también siempre asegúrate de incluir adoración, porque Dios es digno. Siempre que tengas una petición a Dios, sí pídele, pero también incluye siempre adoración a Dios, exaltación a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo merece, Él es digno, Él es Dios. Él no tiene necesidad. Nosotros somos los que tenemos la necesidad. Y Él es un Padre amoroso. Y Él dice, ¿verdad?, que si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él dará el Espíritu a quien lo pide, ¿verdad? Dice el verso 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Dice que de los 120 que estaban ahí, ¿verdad?, se levantó Pedro y dijo: ¿saben qué? Aquí hace falta uno. El Señor escogió 12. Y Judas, ¿verdad? Pues Judas hizo lo que hizo, y la escritura dice, ¿verdad? Ya estaba, obviamente Pedro ya tenía el Espíritu Santo, no tenía la llenura o el epi del Espíritu Santo, pero ya tenía el Espíritu Santo, y dice que él era parte de ese ministerio, ¿verdad? Y dice que con el dinero que ganó, con el que vendió a Jesucristo, dice que se compró, ¿verdad?, un campo que se llama Aceldama, ¿verdad? Que quiere decir campo de sangre, dice. Y él, ¿qué fue lo que hizo Judas cuando entregó al Señor? Se ahorcó, ¿verdad? ¿Por qué dice entonces Pedro que se reventó por la mitad, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? Cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El libro de Lucas, ¿verdad? De Mateo, dice que se ahorcó. ¿Por qué dice que a la mitad? ¿Cuál de los dos es? Los dos. Al parecer llega Judas, ¿verdad?, como dice el libro de Mateo, y les regresa las monedas a los sacerdotes, ¿verdad? Y le dicen: no, nosotros no queremos nada, tú ya lo vendiste, ¿verdad? Entonces Judas arroja las monedas, ¿verdad?, al suelo, y va y agarra una soga y se ahorca, ¿verdad? Y a nadie le importó Judas. Lo que se cree en la historia es que Judas se ahorcó y lo dejaron ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejas un cuerpo ahí? Se empieza a podrir, se le salen los gusanos y se inflan. Estando ya el cuerpo de Judas ahorcado e inflado, ¿verdad?, la soga revienta
y cae Judas y como está inflado se revienta y sus entrañas se salen. Y luego dice, ¿verdad? El otro evangelio, no recuerdo si es Mateo o Marcos, dice que los sacerdotes agarran el dinero y dicen, pues este dinero no lo queremos para la casa de Dios porque, como que son muy justos, no lo queremos para la casa de Dios porque es dinero de sangre. Lo que vamos a hacer, vamos a comprar este campo, ¿verdad? Y le pusieron el campo de sangre. Y para que se cumpliera la escritura, como dice aquí, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Saben qué era ese lugar? Era un cementerio. El campo de Aceldama, donde Judas se ahorcó, ¿verdad? Para que se cumpliera la escritura, dice, no haya quien more en ella. No había, puros muertos. Dicen que ese lugar fue para muertos porque nadie quería estar ahí, ¿verdad? Y no por ellos querer cumplir la escritura, sino que la escritura se cumplió solita. Y dice, y tome otro su oficio. Esa era la otra profecía acerca de Judas, dice el verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Dice Pedro, ¿verdad? Se paró y dijo, ¿saben qué? Nos hace falta un apóstol aquí. Vamos a ver quién va a ser apóstol. Ahora, hay quienes dicen, ¿verdad? Que los apóstoles se precipitaron y dicen que el 12º apóstol era el apóstol Pablo. Y hay quienes creen, ¿verdad?, que Matías sí es un apóstol y que el apóstol Pablo es solamente el apóstol a los gentiles. Está en su propia categoría, ¿verdad? No está en los apóstoles representando a las 12 tribus. ¿Cuál de los dos es? Si los 12 eran para representar a las 12 tribus, entonces 12 eran necesarios. Y si uno era para representar a todo el mundo y no a una de las tribus, entonces Pablo era el apóstol a los gentiles. Y sí había otro apóstol. ¿Qué dice él? Aquí mismo el capítulo 2, verso 14. Si el Espíritu Santo inspiró este libro, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo, varones judíos. Se mira como que aceptaron a Matías como el 12º apóstol entre ellos. Ahora, ¿por qué tanto problema para escoger a un apóstol? ¿Que no hay apóstoles inclusive hasta el día de hoy? No sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Por ahí hay apóstoles o personas, ¿verdad? Pastores que se dicen que ellos no solamente son pastores, sino también son apóstoles. Que Dios les habló, ¿verdad? O Dios los envió. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Hay apóstoles el día de hoy? Hay ministerios gigantescos que muchísima gente va a estos lugares y se dice que son apóstoles. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Según Pedro, hay 4 calificaciones para poder ser un apóstol del Cordero de Dios. Y el que no califica es como lo que dice en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Dice, y has hallado, dice a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Primeramente, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? La palabra apóstol quiere decir enviado. La palabra que habla el Apocalipsis, ¿verdad? Griega, no es apóstol de los 12 apóstoles, sino de solamente enviado. Y hay personas que a través del tiempo se han levantado y han sentido que Dios les ha hablado, les ha dado muchísima revelación
y dicen, yo he de ser, a lo mejor soy un apóstol. Y si la persona del otro lado le caes muy bien, dice, no, pues si eres apóstol, pues somos apóstoles. Al cabo dice que los 5 ministerios son ¿qué? Maestros, profetas, evangelistas, pastores y maestros y apóstol, ¿verdad? Sí son, pero hubo en su tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice Pedro? El que se le fueron dadas las llaves de la iglesia, de la estructura de la iglesia. Que de los 120 que estaban ahí, solamente 2 calificaban para ser apóstoles del Cordero. No más 2 de los 120. ¿Cuáles son esas 4 calificaciones? Aquí están. Dice el verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Requisito número 1, que hayan estado con ellos en el ministerio de Jesucristo, dice. Es necesario porque está hablando, ¿verdad?, de quién van a escoger. Necesitamos un apóstol para que represente a una de las tribus de Israel delante de Dios. Pero es necesario que este hombre haya estado entre nosotros desde que Jesús entraba y salía de nosotros. O sea, que sea testigo del ministerio de Jesucristo. Ese es el primer requisito. El segundo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Número 2, que sea testigo del bautismo de Jesucristo. Yo no sé por qué a la gente le es tan difícil leer la escritura o entenderla. Para ser apóstol de Jesucristo, número 1, se necesitaba que hubiera estado entre ellos en el ministerio de Jesucristo. Número 2, haber estado en el bautismo de Jesucristo. Número 3, haber estado entre ellos cuando vieron que Jesucristo ascendió, como acabamos de leer. Ese era otro requisito. Y otro más, uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. 4, ese es el 4. Entonces dice Pedro, ¿verdad? A los otros 10 les dice, ok, la escritura dice que otro debe de tomar el oficio de Judas, pero de los 120 que habemos aquí, ¿cuántos estuvieron con nosotros en el ministerio de Jesús? ¿Cuántos miraron el bautismo de Jesús? ¿Cuántos miraron, son testigos oculares, ¿verdad?, que miraron la resurrección de Cristo? ¿Y cuántos lo miraron ascender? De los 120, ¿saben cuántos se encontraron? 2. Nada más 2 calificaban. Yo no sé por qué ahorita hay tantos apóstoles. Solamente que se refieran a la palabra de enviado solamente. Pero a menos que no sé por qué no saben leer la palabra de Dios. Esto a mí, ¿verdad? No sé, me estresa un poquito porque está en la palabra de Dios. Y eso es problemático para la iglesia. Y debemos hablar la verdad. Los apóstoles hablaron la verdad, inclusive contra los falsos maestros. Es parte del ministerio pastoral, hablar la verdad y exhortar a las personas, ¿verdad?, exponer a los lobos. Es parte del ministerio pastoral. Entonces, de estos 2, solamente 2 se encontraron, ¿verdad? Era José el justo y Matías. Entonces ahora digamos, hablemos de Pablo entonces ahora. ¿Era Pablo un apóstol? ¿Qué dice la escritura? Que sí era un apóstol. ¿Cómo empieza él sus cartas, verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué mismo dice él? Yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Conforme a qué? A los requisitos apostólicos. Él no llenaba algunos de los requisitos apostólicos. Él no estuvo ahí en el bautismo de Cristo, que sepamos nosotros. No estuvo con Jesús tampoco. Pero ¿qué fue lo que le pasó? Sí fue testigo de la ascensión, no con los apóstoles, pero personalmente, y fue testigo también de la resurrección, porque Cristo mismo se le apareció a él. ¿Y qué? Para hacerlo, para reemplazar a otro apóstol, no, dice, para hacerlo apóstol a las naciones. Entonces Pablo está en su propia categoría. Dice que él entrañablemente deseaba, ¿verdad?, ir a hablar a los de su nación. Y yo creo que nosotros pensaríamos que era el más capacitado, ¿no?, para hablar a su nación, porque era fariseo, hijo de fariseos.
entrenado bajo el más respetado maestro de la época. Dijera, si alguien va a convencer a los judíos es este, pero ¿cuáles fueron los planes de Dios? Lo mandó a otro lugar donde no conocía nada del judaísmo. ¿Y lo hizo efectivo? Sí lo hizo efectivo. El Señor hizo efectivo el ministerio de Pablo. Entonces ese es el punto que dice la Escritura, no que lo digo yo, no que lo dice cierta iglesia. Estos son los requisitos puestos por Pedro, el apóstol, y cayeron solamente 2, ¿verdad? Y dice, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Dice que oraron, ¿verdad? Para que el Señor, dice, nosotros no sabemos, nosotros miramos a la gente, pero Dios conoce los corazones. El echar suertes, dicen que echaron suertes, ¿verdad? Era algo común en la cultura de los judíos, inclusive desde el tiempo de los sacerdotes, ¿verdad? Del tiempo de los levíticos, dice que el vestimento del sacerdote llevaba un plato enfrente con 12 piedras representando a los 12 tribus de Israel. Y cuando tenían preguntas para hacer al Señor, ¿verdad? Estaba el Urim y el Tumim. Algunos piensan que era una bolsita, una cajita, no sé, y había 2 cosas ahí, no saben si eran piedras o si qué eran, pero se llamaban el Urim y el Tumim. Y cuando hablaban con Dios, decían, Señor, ¿quieres que vayamos a la guerra? ¿Quieres que vayamos a batalla? Y si sacaban uno, ¿verdad? Uno quería decir que sí y otro quería decir que no, ¿verdad? El Urim y el Tumim, ¿qué quiere decir? Urim, luz, Tumim, perfección. Perfecta luz. O sea que a través de su oración a Dios iban a sacar y iban a recibir perfecta luz o perfecta evidencia. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer a través de eso? Y eso fue lo que el sistema que Dios les dejó. Y porque Dios les había dejado este sistema, ellos lo tenían culturalmente, ¿verdad? De echar suertes. Si se fija, después de que ellos reciben el Espíritu Santo, después del capítulo 2, que vamos a hablar la semana que entra, si Dios nos permite, ya nunca se escucha de echar suertes. ¿Por qué? Porque ya tenían el Espíritu Santo, ya tenían la guianza divina. Pero antes, ¿verdad? Tenían que echar suertes. Dice que, dice, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces hasta ahí, ¿verdad? No se sabe, no se ha desdicho, no se desdice esto después en el libro de Hechos ni en ningún otro libro, ¿verdad? De que Matías siempre no fue, ni tampoco se desdice en ningún otro lugar que haya dejado de ser o que Pablo haya tomado ese lugar, ¿verdad? Son solamente cosas que nosotros asimilamos. Lo que sí es que dice que en el verso 14, ¿verdad? Que Pedro se levantó juntamente con los 11, o sea que ya estaban completos todos. Y con eso terminamos el capítulo 1. Muchísimo que aprender y es necesario que aprendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto es fundamento del conocimiento de la palabra de Dios. En el capítulo 2 es uno de los más importantes en la escritura, ¿verdad? Y este es el principio o el nacimiento de la iglesia. Es nuestros antecedentes, ¿verdad? Ahí está el nacimiento de la iglesia en el próximo capítulo, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover de una forma, ¿verdad? Nunca antes vista. Dicen, ¿verdad? Que Pedro estaba hablando y de repente la gente empezaba a hablar en lenguas, solamente escuchando el mensaje de Jesucristo, y la gente empezaba a hablar en lenguas, el Espíritu Santo se empezaba a derramar sobre las vidas y era algo bastante poderoso, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar después. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias porque quedó escrita, Señor, para nuestro beneficio, Señor, para nuestra salvación, Señor. Tu palabra dice
hablando a Timoteo, ¿verdad? Que si estudiamos las escrituras, en ellas encontramos salvación, ¿verdad? Y nos pueden hacer salvos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta semana, mi Dios, y que tu Espíritu Santo nos lleve a la lectura de la Escritura, a la oración, Padre, a la comunión contigo. Y te damos gracias por la obra en nuestras vidas, Señor. Continúa esa obra, mi Dios, y te pedimos por las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú escuches sus peticiones. Continuamos rogando a ti, Señor, no tenemos a nadie más, solamente a ti, Padre. Te damos gracias por todo, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.